Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Mi nombre es Drenny del Rosario y en esta sección un solo evangelio vamos a leer y escuchar. El evangelio que corresponde al día de hoy, 13 de enero. Está tomado de San Marcos capítulo 12, versículo del 1 al 12. Y toda palabra de Dios se lee y se escucha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, mientras él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura practicada descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando la camilla, salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Días después, luego de la curación del leproso, Jesús se había retirado a lugares desiertos. De allí pasa clandestinamente a la casa en donde, sin embargo, llega a saberse que se encuentra. Se oyó que estaba en casa. La casa que acoge a los hijos es una figura materna, imagen de la iglesia. En su centro está Jesús, que habla la palabra. Probablemente es la casa de Pedro, en donde ya realizó el milagro del servicio. Por eso ahora es lugar de acogida para todos. Estará precisamente destapada para acoger lo que cayó de lo alto. Y se reunieron. En griego existe la palabra sinago, de la que se deriva la palabra sinagoga, lugar de reunión del pueblo para escuchar la palabra de Dios. Antes Jesús solía predicar en la sinagoga. De ahora en adelante entrará en ella solo 2 veces y solo para ser rechazado. Esta casa se va convirtiendo en la nueva sinagoga, cada vez más llena y abierta, tanto que no hay lugar ni siquiera delante de la puerta. Anunciaban la palabra. Palabra en el Nuevo Testamento equivale a evangelio, y es el mismo Jesús que es proclamado y proclama a la vez el evangelio de Dios. Cuando escuchamos la palabra, lo escuchamos a Él en persona. El anuncio es la voz, pero la palabra es Él mismo. Percibimos aquella con el oído, percibimos esta con el corazón. Un paralítico, el hombre, es esencialmente un viator. La estructura excéntrica, con su centro fuera de sí, camina para alcanzarlo. El inmovilismo es su fracaso. Le impide lograr su fin. La Biblia no dice que fue el temor
y el no saber a dónde ir lo que lo paralizó. Es una parálisis maligna que viene del veneno de la serpiente, un bloqueo provocado por la antigua mentira. Cargado entre cuatros. 4 es el número cósmico. 4 son los elementos: agua, aire, tierra y fuego, los puntos cardinales y las dimensiones del cosmos. Hasta ahora, 4 son los llamados: Simón y Andrés, Santiago y Juan. Todo lleva a Cristo. Como todo subsiste en Él y todo fue hecho por medio de Él, así todo tiende hacia Él. Los padres vieron en esto a los 4 evangelistas, cuyo anuncio perpetuado a través de los siglos lleva a todos los hombres a Jesús, no pudiendo presentárselo a causa de la multitud. La multitud es una cerca alrededor de Jesús. Para alcanzarlo es necesario cruzarla, dando un paso adelante hacia Él. La multitud es una masa de individuos todos iguales, encerrados en sí mismos y entre ellos. Es lo contrario del pueblo, que es un conjunto diferenciado y ordenado de personas en relación las unas con las otras. La escucha de la palabra de Jesús marca el paso del individuo a la persona, de la multitud al pueblo. Destaparon el techo. Jesús, palabra de salvación, está oculto bien en la letra del Evangelio como en el grano en el cascabillo, bien en la humanidad de la iglesia como una persona en su casa. Debemos abrir el Evangelio con la lectura para conocerlo y con la fe penetrar en el misterio de la iglesia para encontrarlo. Bajaron. ¿A dónde está Jesús? Tanto en el Evangelio como en la iglesia, se entra solo bajados de lo alto mediante la fe de los otros hermanos que está en el origen de la nuestra. La camilla en donde yacía el paralítico. El lecho para uno que está sano es lugar de reposo. Para un enfermo es lugar de contención. Es como la ley, plenitud de la vida para quien la observa. ¿Y quién la observa? Es cárcel para quien la transgrede, pues Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia con todos, nos enseña Romanos 11:32. Este lecho, nombrado 4 veces, es importante. Jesús vista su fe. El paralítico no tiene aún fe. Si la tuviera, caminaría, pues creer es seguir a Jesús. Se habla de la fe de los que lo llevan. Quien ya camina lleva a Jesús al que está aún atado por el mal. El creyente es responsable del mundo delante de Dios. Quien aún no cree es llevado a Jesús por la fe de ellos, que así se hace caridad. Te son perdonados. Los pecados que antes estaban adheridos al hombre y lo envolvían manteniéndolo atado, ahora son alejados de él. Los pecados, pecar en hebreo significa estar desviado, fallar en el objetivo, como una flecha que falla el blanco. El pecador es un hombre desviado de su fin, hecho por Dios a su imagen y semejanza. La mentira de la serpiente le infundió miedo y desconfianza en relación con él. Huyendo de él, quedó desnudo, despojado incluso de sí mismo. ¿Qué es una imagen que se aleja de la realidad de lo que refleja? El hombre sin Dios está alineado de sí mismo. Perdiendo a Dios, se pierde a sí mismo. Permanece como criatura fallida, sin principio ni fin, sin raíces y sin sentido.
imagen y semejanza ahora solo de la nada desaparece y se evapora como un arroyo que se separa de la propia fuente. Pero queda siempre la nostalgia de su verdad. No puede aceptarse así. Por eso gasta su vida litigando consigo mismo, y así como lo hace consigo mismo, así con los demás, en el inútil intento de cubrir con hojas de higuera su desnudez. Todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios. Quien dice que no ha pecado hace de Dios un mentiroso. 1 de Juan 1:10. El verdadero pecado es el de no reconocerlo. En síntesis, puede decirse que el pecado es radicalmente la ignorancia del amor de Dios para con nosotros. Lo pensamos ciertamente como Padre, pero en cuanto dador de la ley y juez severo. Ignoramos que es Madre, amor y acogida infinita para todas sus criaturas. También el ateo, ni más ni menos que el religioso, es víctima de la falsa imagen de Dios, precisamente esa que rechaza. En verdad, nuestra época, como cualquiera otra, no es atea, es idólatra. Es interesante hacer caer en la cuenta que idolatría significa culto a la imagen. El hombre por naturaleza es insuficiente en sí porque es relativo a otro, en último término al otro, o encuentra en sí la propia realidad, o se pierde en el culto a la imagen, abismado en el vacío de la apariencia. La angustia mortal es el puesto vacante de Dios en el corazón del hombre. Si no se vuelve hacia Él, siempre permanece tal angustia y nadie puede colmarla. Notemos igualmente que en un mundo ateo, el sentido de culpa prevalece sobre el sentido de pecado. La culpa existe en relación con la propia imagen, el pecado en relación con el otro. Si de la ventana dejo caer un vaso sobre la cabeza de un extraño, me siento con culpa, incluso disgustado, y quizás sobre todo por lo que he hecho. Si cae sobre la cabeza de un amigo, me siento disgustado por lo que se ha hecho. También es importante tener en cuenta que la culpa solo conoce la expiación. El pecado conoce, en cambio, el perdón. Escribas. En esta perícopa se da el desencuentro entre el poder de Jesús y el de los escribas. Ellos son los expertos en la ley, la cual declara el bien y el mal. Ella, lejos de justificar al hombre, maldice a todo aquel que no permanece fiel a todas sus prescripciones, pero cumple con la función positiva de llevarme al Maestro. Al mostrarme mi realidad desafortunada, hace que yo en mis miserias invoque su misericordia, en mi pecado invoque su perdón, en mi perdición su salvación. La economía de la ley encuentra su cumplimiento en Cristo. La antigua alianza de la ley prepara la nueva, la del perdón. Sentaos. Están inmóviles como el paralítico, como Leví el pecador. Su parálisis está en el corazón. ¿Qué pensaban en sus corazones? En griego, está diagolizo, que significa hacer cuentas, razonar. Se trata de una conversación no con otro, sino consigo mismo. Es un soliloquio infernal, un diálogo frustrado, un monólogo. Es una palabra contra la naturaleza de la palabra porque no comunica con nadie. Es capaz solo de
distribuir condenaciones y dar muerte. En los versículos 6 y 8 aparece 3 veces blasfemia. En lo secreto del corazón se ha concebido ya el veredicto de condenación de Jesús. Oculto a lo largo de todo el Evangelio, se hará explícito solo cuando sea capaz de golpearlo. El Sanedrín lo acusará de blasfemia y le dicta sentencia de muerte. Los escribas acusan a Jesús porque perdonando los pecados se hace Dios. ¿No es este el primero y terrible pecado? ¿Será como dioses? ¿Ignoran ellos que la verdadera blasfemia es su imagen de Dios, semejante al hombre que no perdona? Asesinado por blasfemia, Jesús nos mostrará quién es Dios y se mostrará como Dios. En cambio, el perdón que nos concede recibe la condenación que le inflige. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios, principio de vida, es el único que puede vencer el caos del pecado, origen de la muerte. Solo quien ha creado puede recrear lo que el pecado ha descreado. Si amar es dar la vida, perdonar es hacer resucitar a un muerto. Y esto no lo puede nadie sino el creador de la vida. Conociendo en su espíritu el soliloquio, aún el más recóndito del corazón más cerrado, es transparente para quien hizo nuestro corazón. Por eso Jesús lo conoce y lo manifestamos no para avergonzarnos, sino para transformarlo en diálogo. ¿Qué es más fácil? Ambas cosas son imposibles para el hombre, tanto perdonar los pecados como hacer caminar al paralítico. Jesús realiza la visible como signo de la invisible, más difícil y profunda. Para que ustedes sepan, Jesús declara única vez que lo hace. El motivo de sus milagros no sirven para que sepamos la realidad que Él lleva. La reconciliación son las credenciales de su misión divina. El Hijo del Hombre, Jesús, se aplica gustosamente esta expresión misteriosa que si Él escucha, está dispuesto a entender, puede significar simplemente hombre o tomar el puesto mismo de Dios. Él es el Hijo de Dios que se hizo Hijo del Hombre, nuestro hermano y servidor, para darnos el amor y el perdón del Padre para todos sus hijos. Nos ha contado lo que ignorábamos, como aquel que nos creó libremente, nos ama necesariamente con amor eterno. Poder, la palabra griega exousia, traduce la hebrea shaltan, que significa el poder de Dios. Si el poder del hombre es el de pecar y destruir, el de Dios es el de perdonar y dar vida. Es su único poder, muy distinto del nuestro, que puede producir la muerte en la tierra. El poder de perdonar, que existe solo en el cielo con Dios, ahora está en la tierra con el Hijo del Hombre. Él, haciéndose pecado y maldición, nos ha rescatado de la esclavitud del mal. Lo ha hecho a un gran precio, al precio de su sangre. En la cruz destruyó la nota de cargo de nuestra condenación y derribó toda división entre los hombres y Dios y la de los hombres entre sí. Ahora bien, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto no significa entonces que podamos pecar libremente. Al contrario, significa que por su gracia podemos ya vivir libres de pecado en esta tierra, capaces de amar como Él nos ama.
Pero puesto que nuestra vida es siempre un camino imperfecto hasta el fin, aunque nuestro corazón nos reproche algo, sabemos que Él es más grande que nuestro corazón y nos perdona. Y en este perdón, por primera vez, conocemos a Dios. En la economía actual, ningún justo lo conoce sino solo quien ha sido salvado del pecado. Yo le digo, se subraya el poder de la palabra de Jesús. Realiza lo que dice para quien la coge con fe. Es decir, no como palabra de hombre, sino como verdadera palabra de Dios. Despiértate. En el versículo 9. Despertarse es una de las dos palabras que indican la resurrección de Jesús. La otra es levantarse, ponerse en pie. El perdón es una resurrección. Despierta tú que duermes en el sueño del pecado. Llegó tu luz, Cristo, y a su luz tú puedes caminar. Levanta tu camilla. Antes te ha llevado hasta Jesús. Ahora tú puedes llevarla. Esta camilla es como la ley. Antes te tenía prisionero, declarándote culpable y destinado a la muerte, porque la transgrediste. Precisamente ella te ha conducido al que perdona. Ahora has resucitado y puedes llevar el yugo que se ha vuelto liviano y da vida. Vete a tu casa. La casa del hombre es Dios. Se había alejado y era incapaz de ir hacia él. Ahora finalmente ha sido curado y produce y puede seguir el camino del Hijo que lleva a la casa del Padre. La perícopa que comenzó con Jesús en la casa termina con el paralítico que se va a su casa. Dios estableció su casa entre nosotros para que nosotros encontráramos casa en Él. Toda nuestra vida, como antes era fuga, ahora en retorno. El exilio se convirtió en peregrinación. Ahora el hombre ha resucitado y camina y sabe a dónde ir. Y fue despertado. Esta palabra aparece por tercera vez. El perdón de los pecados es la curación de la muerte, porque capacita para caminar hacia el Padre, vida del Hijo, delante de todos. Se subraya que el milagro es público. De ordinario Jesús prefiere hacerlo ocultamente en privado, pero aquí quiere indicarles a todos el sentido de su acción. Admirados, literalmente extasiados, es decir, fuera de sí. Esta maravillosa, profunda, arranca al hombre de sí mismo y hace que encuentre en el otro su identidad. Es lo contrario del monólogo que sostienen los escribas dentro de sí. Glorificaban a Dios. La gloria de Dios es el hombre vivo, Ireneo. Y la visión de un Dios que ama y perdona es la vida del hombre. Jamás habíamos visto cosa parecida. Es la novedad absoluta de la buena noticia. El hombre ha sido liberado de su pecado. Jesús hace visible al hombre que es amor y que nadie antes de ahora había visto. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.